Presidente del Colegio de Notarios del Estado de Puebla, Maestro Humberto Jiménez Jiménez, Notaría número 3, Atlixco. Licenciado en Derecho por la Universidad de las Américas, UTLAB, donde obtuvo el reconocimiento cum laude y lista de decano. Maestro en Derecho en Estudios Legales Internacional por la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C., y en Derecho Contractual, Notarial y Registral por parte de la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Fue estudiante de tiempo completo en la Facultad de Derecho en la Universidad de Nottingham, Inglaterra. Ha sido catedrático de la UTLAB y forma parte del Colegio de Notarios de Puebla desde el 2005. Presidente del Colegio de Notarios del Estado de Tlaxcala, licenciada Selene Cabrera García, Notaría número 2 de Tlaxco. Licenciada en Derecho por Universidad del Valle de Tlaxcala, máster en Negocios Internacionales, Derecho Aduanal y Marítimo por el Instituto Marítimo Español, Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, España. Cuenta con la especialidad en Derecho Notarial y Civil por la Universidad de las Américas de Puebla. Tiene un diplomado en Neuromediación y Comunicación Estratégica por el Poder Judicial del Estado de Puebla. Actualmente es catedrática en la Universidad Libre de Derecho de Puebla. Presidenta del Colegio de Notarios del Estado de México, Maestra Rosa María Montiel Bastida, Notaría número 86, Estado de México. Licenciada en Derecho por la Universidad Isidro Fabela de Toluca, Maestra en Derecho Contractual, Notarial y Registral de la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Es notaria mediadora conciliadora, autorizada y certificada por el Poder Judicial del Estado de México y notaria pública titular de la Notaría número 86 del Estado de México, cargo que ha desempeñado de forma ininterrumpida hasta la fecha. Es presidenta del Consejo Directivo del Colegio de Notarios del Estado de México, actual subtesorera del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, AC. Presidente del Colegio de Notarios del Estado de Morelos, licenciado Jesús Toledo Saavedra, Notaría número 2 de Yautepec. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, colaboró con el ahora afinado licenciado Juan José Hernández Ramírez, Notario Público número 1 en la ciudad de Jojutla, y con el licenciado Antonio Torres Girela, Notario Público número 1 en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Es titular de la Notaría número 2 de Yautepec, Morelos, e inició funciones como notario titular el mes de mayo de 2006. Actualmente es presidente del Colegio de Notarios del Estado de Morelos. Ya quédense fijos, por favor. ¿Ya pasó? ¿Qué tal, amigos? Pues en esta ocasión nos toca la mesa notarial y quiero presentar a mi compañero, el presidente de AMPI Ciudad de México, Salvador Sacal. Por favor, Salvador. Muchas gracias, Marisela. Yo presento a la presidenta de AMPI Puebla, Marisela. Hola, ¿qué tal? Y a todos nuestros amigos que nos están viendo en esta importante mesa notarial, donde se encuentran presentes aquí con nosotros dos importantes notarios y vía Zoom se encuentran otros dos presidentes de colegios de notarios. Y si quieres empezamos para este tema tan importante que es la voluntad anticipada y la sucesión. Gracias, Marisela. Le queremos preguntar a la notaria Rosy de Toluca, del Estado de México, ¿qué es la voluntad anticipada? Muchas gracias, Salvador. Muy buenos días a todos. Gracias, Marisela. Gracias, AMPI. Es un placer estar con ustedes y compartir estos temas. ¿Qué es la voluntad anticipada? Pues no podemos hablar de una voluntad anticipada sin hablar del derecho humano. Y una voluntad anticipada se refiere más que nada a un testamento de la persona. Así como un testamento que todos sabemos que se refiere a un documento donde la persona va a disponer de sus bienes, derechos y obligaciones para después de su fallecimiento, una voluntad anticipada es un documento donde la persona va a expresar qué es lo que quiere para su vida en términos de cuidado de su salud. ¿Cuándo? Cuando esté diagnosticada con una enfermedad terminal. ¿A qué se refiere una enfermedad terminal? Aquella que es progresiva, es avanzada y no tiene cura. Y se estima una vida de menos de 6 meses. La persona tiene la facultad de decidir si se va a someter a tratamientos que prolonguen su vida de manera artificial o únicamente se quede con esos tratamientos que sean paliativos. ¿Qué es una voluntad anticipada? Al igual que un testamento, es una expresión de lo que la persona quiere que suceda. En testamento sobre sus bienes y la voluntad anticipada sobre su persona. Incluso,
cómo quiere que se dé el destino de su cuerpo el día que fallezca, ¿no? Al igual que si quiere donar o no órganos. Es un instrumento muy importante que nos permite expresar sobre nosotros y que, al igual que un testamento, previene conflictos familiares de que alguien más decida por nosotros. Eso es una voluntad anticipada. Y saludamos vía Zoom a los licenciados, el licenciado Humberto, presidente del Colegio de Notarios, a la licenciada Selene. Hola, ¿cómo están? Y quisiera preguntarles para todos aquellos, si nos pudieran decir, por favor, ¿desde cuándo existe el tema de la voluntad anticipada? ¿Por qué? Porque ahorita que están mencionando el tema de la donación de órganos, son temas muy recientes que en México no se nombraban principalmente. Entonces, ¿desde cuándo está este tema de la voluntad anticipada? La licenciada Selene o Humberto, por favor. Pero básicamente, en base a esta pregunta, el Estado de Puebla todavía no lo regula ni contempla. Entonces, ¿qué sucede en esos casos cuando no está reglamentado? Pues son situaciones que nosotros no podríamos ejecutar porque no nos permiten ni una investigación realizar ni cumplir. Entonces, la primera entidad que lo realizó fue la Ciudad de México, y ahí en fuera, el Estado de México y Tlaxcala, creo que también, si mi colega me confirma, también lo tienen reglamentado. Entonces, Puebla, en este sentido, no podemos realizar ese tipo de notario o ese tipo de voluntad anticipada con nosotros todavía hasta que se presente una regulación o una propuesta de reforma, una iniciativa de ley, la cual todavía al día de hoy no está presentada. Entonces, básicamente, en lo que se refiere a Puebla, pues me gustaría que nuestra compañera Selene se nos pueda ahondar cómo se encuentra el estado de Tlaxcala, porque tengo entendido que ahí sí está. Licenciada Selene, si nos ayuda, por favor. Buenos días a todo el auditorio, muchas gracias. Saludos a Salvador, a Marce, a mis compañeros hermosos, presidentes, Rosy y notario presente, un abrazo. Y una disculpa por no poder estar presente, pero a veces los compromisos, híjole, se juntan. Efectivamente, como dice mi colega Humberto, en Puebla no hay, pero en Tlaxcala sí, a partir del 16, no tengo la fecha exacta. Sin embargo, no hay cultura de este tema en nuestro estado. Quiero comentarles que en el estado de Tlaxcala, de manera personal, mi mamá sí, pero yo nunca, y casi ninguno de los notarios que somos en Tlaxcala, que somos 24, hemos hecho un acta notarial. La ley establece, hay ley de voluntad anticipada, en efecto, en el estado, y sí nos faculta. Y dice que será a través de un acta notarial con todos los requisitos que eso conlleva, ¿no? Verificar que la persona sea de mutuo, que sea de voluntad, que esté en todos sus sentidos, auditivos y todo, y si no, poder ser asistido por 2 testigos. Sin embargo, en mi carrera de notario, que ya voy para 12 años, nunca he hecho este acto. O sea, también es un tema de que no hay cultura. Y tengo por acá, digo, si Google no se equivoca, los estados, pero son muy poquitos estados, estamos hablando de que son como 8 o 10 estados que cuentan con ley de voluntad anticipada. También decirles que aunque la ley del notario en el caso del estado de Tlaxcala no establece o no tipifica este acto, no importa, no estamos impedidos. Nosotros, a diferencia en el caso de Puebla, que lo comentaba ya mi colega, sí podemos establecer por medio de un acta notarial la ley anticipada. 1, porque tenemos la ley que rige directamente la materia, y 2, porque aunque en la ley del notariado no está tipificada, eso no contraviene nada, ya que sí tenemos tipificado en nuestra ley del notariado a una acta notarial, que finalmente eso es el acto que se levanta cuando las personas por voluntad propia otorgan, como lo decía mi amiga, como un tipo de testamento, su voluntad de la voluntad anticipada. Eso es lo que podría comentar de entrada. Muchas gracias. Pues, yo les comento que en el Estado de México se creó la ley en el año 2013 y en el año 2014 su reglamento.
¿Qué es lo que pasa en aquellas entidades donde no lo contempla y las personas pues tienen esa intención? Bueno, tendrían que acudir a uno de los estados donde sí se rija esta situación, y todos los estados tenemos lo que es una coordinación de voluntad anticipada, que es el registro para que tenga validez y se pueda en un momento determinado, al igual que el testamento surte efectos con el fallecimiento, un acta de voluntad anticipada surte efectos cuando una persona ya no puede disponer de sí misma. ¿Por qué? Porque ya está diagnosticada con esa enfermedad terminal y que llega el momento que ella ya no puede expresar su voluntad, es cuando el representante que se menciona en esta acta es quien va a ejercer y va a defender la voluntad de aquella persona que lo hizo. Entonces, retomando, las personas que en sus estados no lo contemplen, acuden a un estado donde sí, y ese documento, esa acta, se puede ejercitar en cualquier parte de la República Mexicana. Está registrado y, bueno, hay dos formas de otorgar ese instrumento que creo más adelante vamos a platicar más ampliamente, pero todas las personas tienen la posibilidad, si lo quieren, de realizar ese acto. Sí. Hola, muy buenos días. Complementando lo que dice mi querida colega Rosy y también la intervención de mis colegas en Tlaxcala y en Puebla. En Morelos también adolecemos de una legislación de voluntad anticipada. Sin embargo, los notarios que tomamos alguna disposición en ese sentido de los particulares, nos apoyamos en la Ley General de Salud, que prevé que las personas tienen derecho, un derecho fundamental de hacer uso de su voluntad para que se le apliquen los medios paliativos en un momento de transición de edad terminal, para que el proceso de transición de la vida al fallecimiento sea con el menor sufrimiento posible. Y de eso es lo que se busca a través de la herramienta de la voluntad anticipada, que aquella persona que ya tiene ese proceso de transición deje por escrito si desea o no que se le apliquen medicamentos o tratamientos que le puedan prolongar una vida de manera inútil, o que simplemente se le apliquen paliativos para que la transición hacia una muerte digna la encuentren en absoluta paz. Y no hay que pasar por alto que es un derecho fundamental que tiene todo individuo y que está tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias, don Oscar. Aprovechando que tiene usted el micrófono, me gustaría preguntarle, ¿cuáles son las razones, el por qué en México aparece la voluntad anticipada? ¿Cuáles son las razones por que el legislativo creó esta ley? Bueno, todo viene realmente de una universalidad de países. Hay países que tienen cultura y pensamiento distinto, que es lo que nos da identidad y regionalidad, que se han ocupado de manera anticipada para atender estos temas. Particularmente en México, antes del año 2000, un tema que se estuvo impulsando, que tiene que ver con el tema de salud y con tema de vida, fue el tema de donación de órganos. La cultura de donación de órganos todavía se sigue impulsando, todavía México no alcanza el nivel general de tener cultura de donación de órganos para poder brindar esperanza de vida a otras personas que pueden tener esa brillante y divina oportunidad a través de la decisión de alguien que ya falleció. En el año 2000, si no me equivoco, a mediados del año 2000, es cuando surge la legislación de la voluntad anticipada, y tiene que ver mucho con el tema de la eutanasia. Es un tema en el que se vinculan demasiados actores, demasiadas instituciones, desde temas éticos, religiosos, de principios, de valores. Y si algo tengo claro, la legislación mexicana y la cultura mexicana va siempre tendiente a defender la vida, por una gran mayoría. También se puede incluir ahorita como el tema del aborto, que es un tema muy discutido, y
hay temas particulares que son vehementemente defendidos y justificados, otros vehementemente están en contra o a favor. Y hablando ya de tema de voluntad anticipada y apartando el tema de la eutanasia, se concentraron tanto la sociedad, porque todo surge de una necesidad social de tener una muerte digna. Y al buscar tener una muerte digna, sin buscar la muerte asistida, que eso ya es eutanasia, ya es violatorio de normas y puede ser constitutivo de delitos. He ahí que por eso el legislador federal, las legislaciones locales se han preocupado por regular, en proteger los derechos fundamentales de las personas, su derecho a la vida, su derecho a una muerte digna. Es así como surge la necesidad de tocar temas relacionados con la voluntad anticipada. Muchas gracias, don Óscar. Marisela. Y a mí me gustaría tocar el tema de quién puede solicitarlo, quién le gustaría, de las personas ya están comentando que es un derecho constitucional, que todos los individuos, pero me refiero más bien porque no sé si implique también una persona que está en un tema de enfermedad y que obviamente a lo mejor el deterioro de sus facultades eventualmente se van a ir perdiendo, que es parte de lo que es la función del tema de la voluntad anticipada. Humberto y Selene, no sé si me puedan ayudar un poquito, si tiene involucramiento el tema de los bienes patrimoniales de la persona antes de perder la facultad en el tema específico de la voluntad anticipada. ¿Quién puede solicitar? Bueno, sí, perdón, les agradezco. Me tocó una circunstancia de urgencia, pero antes no los saludé. Gracias por la invitación. Disculpen por esas circunstancias, pero es la única forma que podía estar en contacto con ustedes. Saludo a mis colegas notarios. Y bueno, ya estoy un poquito más tranquilo. Era por motivos de que en ese momento en el viaje ya saben cómo estaban las circunstancias. Pero bueno, agradeciendo nuevamente su invitación. Esta situación en específico, como voluntad anticipada, la puede realizar pues cualquier persona que sea mayor de edad, que esté plenamente identificado, y ya saben los requisitos que deben de cumplir, y básicamente si en algún momento esa persona tiene alguna circunstancia de que no puede llegar a ver o no puede llegar a leer, pues tendrá que entonces asistirse de los medios y testigos respectivos conforme a la legislación de cada estado. Entonces, cada legislación especifica algunos puntos como tales, pero bueno, que obviamente que esté en pleno uso de sus facultades mentales, tiene que acudir directamente ante notario, y tiene que nombrar un representante como tal. Entonces, básicamente son ciertos requisitos que son generales en todas las entidades, y lo que se refiere a las circunstancias de los bienes, no, eso tendría que ser aparte. La disposición de su patrimonio tendría que realizarlo en dado caso, que será el siguiente tema que vamos a tocar, será en la elaboración de un testamento donde claramente designe a quiénes son sus herederos, o en su caso, si por alguna circunstancia no hace un testamento, pues entonces sería una sucesión legítima, que eso será tema más adelante. Entonces, en lo que se refiere a la pregunta en específico, pues no hay una circunstancia relacionada, son dos actos totalmente distintos y porque tienen una materia distinta a tratar. Selene, no sé si me puedes ayudar. Si me lo permite, es toda aquella persona puede otorgar este tipo de voluntad anticipada que se encuentra en una etapa terminal o una enfermedad degenerativa. Pero como bien dice mi colega Humberto, tiene que estar al 100 de sus facultades mentales. No hablemos físicas, pero sí mentales, que escuche, que hable, que entienda y que tenga raciocinio para otorgar dicho acto. Entonces, pero sí complemento esta parte, Humberto, si me lo permites, que la gente que lo puede otorgar es precisamente y según las leyes que corresponden y que están en los estados, y aquí les decía, por eso les comentaba plan de broma, que si Google no se equivoca, esta información que les voy a dar está en la página de Segov, de Gobierno Federal, y dice que las entidades que cuentan con esta regulación de voluntad anticipada, digo, para efecto del foro, y como decía mi amiga Rosy, que se puedan acercar a los estados, estos estados para poder otorgar este acto. Es la Ciudad de México, como ya lo habían dicho, Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Estado de México, Colima, Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala. Y creo que hay como de todos los estados, entonces pues sí se podría
acercar la ciudadanía en todo caso, ¿no? Pero se entiende que quien la otorga es quien tiene una enfermedad, repito, degenerativa o una enfermedad terminal. Sí. Le pasamos a la notaria Rosy. Muchas gracias. Pues complementando, ¿quiénes pueden otorgar una voluntad anticipada? A diferencia de un testamento que en el Estado de México es a partir de los 16 años de edad, un otorgamiento de voluntad anticipada sí tiene que ser la persona a partir de los 18 años de edad en pleno uso de sus facultades, ¿no? En pleno ejercicio de las mismas. Esto pues solamente para puntualizar quiénes son las personas. Ahora, la pregunta creo que fue ¿quiénes pueden solicitar? Sí, ¿quiénes? Ajá. ¿Quiénes pueden solicitar? Pues una persona sana o una persona enferma, porque es un documento de previsión, ¿no? Es una que en cualquier momento se puede revocar eso. Cuando se otorga un documento de voluntad anticipada, se le debe de informar plenamente a la persona de qué se trata, qué es un tratamiento ordinario, qué es un tratamiento extraordinario, en qué facultad va a tener su representante, por qué se hace ante 2 testigos, y lo principal, la declaración, si acepta o no acepta que una vez que ya esté en estado terminal y impedido de expresarse, se le puedan aplicar o no esos tratamientos o medicamentos que alarguen su vida en forma artificial, al igual que comenté lo de la donación de órganos. Ahora, lo puede otorgar la persona ante notario público o bien sí lo pueden solicitar también los familiares o un representante de la persona. Así es. Esto cuando se hace en el hospital. Ante notario, únicamente el solicitante. Me gustaría ampliar un poquito la pregunta. Dice de que solamente puede ser para cuando tienes la mayoría de edad, a partir de los 18. ¿Qué pasa con todos los menores, como lo acaba de suceder en el Estado de México, un niño que le dio un balazo y murió? Y ese pobre niño no pudo haber dicho, no me conecten. Entonces, ¿cómo podría suceder eso? ¿Pasa a los padres o tutores esa ambigüedad? Efectivamente, sabemos que todos los menores de edad están los padres tienen el ejercicio de la patria potestad y por lo tanto la administración de los bienes y el cuidado y protección de su persona. Entonces los padres son los que eligen y uno de ellos es el que se convierte en suscriptor. Ahí viene la situación. ¿Qué pasa si hubiera una controversia entre los padres? Bueno, se pueden someter a un comité que se llama de bioética, justamente para tratar de dirimir esta controversia y siempre tener el interés superior del menor. Son los padres los que toman esta decisión. Muchas gracias. Ya nada más las últimas preguntas. Bueno, en este tema de la voluntad anticipada, y a mí me gustaría hacer el que guste contestarnos, ¿ante qué institución causa efectos esta parte de la voluntad anticipada? ¿Quién nos quiere contestar? Si quiere, ¿gusta? El notario nos contesta. De acuerdo, sin tener la experiencia en Morelos por adolecer de la legislación, aquellas entidades que sí cuentan con la legislación que regula la voluntad anticipada, sí hay instituciones encargadas de la salud y también hay un órgano especial que son los receptores del registro de estas voluntades anticipadas que otorgan los ciudadanos. Para el caso de voluntades anticipadas que se otorgan en entidades que no cuentan con la legislación y que están tuteladas o soportadas por la Ley Federal de Salud y por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quiero hablar del efecto positivo que produce otorgar voluntad anticipada. En principio, ahora que uno goza de plena salud, es el momento en que se debe de otorgar voluntad anticipada para decidir qué es lo que uno desea, si someterse o no someterse a tratamientos que le prolonguen la vida, que inclusive puede resultar un tratamiento inútil. Segundo lugar, cuando se otorga esto, evita que entre la propia familia de la persona que está padeciendo la enfermedad existan conflictos, porque esos conflictos provocan que se dividan las familias. Hay un grupo de familia que dice, sí, que se le haga esto porque yo quiero tener a mi familia a mi lado, no quiero que muera, lo amo. Y hay otros que dicen,
yo quiero que no se le hagan estos tratamientos porque también lo amo y no quiero que esté en un proceso de sufrimiento inútil. Y ese tipo de eventos divide a las familias. Entonces, si ya hay una constancia escrita de alguien que lo otorgó ante notario, exista o no exista legislación, viene a dirimir o a prevenir esas divisiones entre las familias. Muchas gracias, señor notario. Si me permite, Salvador, y fíjate que hay una pregunta interesante por alguien que nos está escribiendo. Elena Olivares dice, si se trata de un documento amparado por la Carta Magna, si se dicta una voluntad anticipada en un estado y se fallece en otro distinto, ¿tiene plena validez? ¿Es correcto esto? Ahorita Así es correcto, y por eso después del fallecimiento, por supuesto, el representante es el que tiene que defender, pero ahí estamos hablando ya de un fallecimiento, o sea, la voluntad anticipada es cuando la persona está enferma, está en estado terminal. Ahí ya hablaríamos como de un testamento. O la sucesión en dado. Se está hablando de los bienes, o si se trata de la donación de órganos, tal vez, que eso sí es cuando ya se dictamina una muerte cerebral, por supuesto, y está en otro estado, pues el representante nombrado por la persona que otorga su acta de voluntad anticipada tiene que hacerlo valer. Así es. Sí, creo que este es un tema interesante, Salvador, y nos lleva inmediatamente a nuestro siguiente tema, que es el tema de los testamentos, las sucesiones, perdón. Y hablábamos un poquito sobre la sucesión y me quiero remitir a nuestros colegas, ya me siento notario, a los notarios que se encuentran vía Zoom, que agradezco al licenciado y a la licenciada Selene. ¿Qué diferencia hay entre una sucesión y un testamento? Si me pueden apoyar, por favor, para que toda la gente que nos está viendo sepa cuál es la diferencia. ¿Sí? Claro que sí. Mira, la gran diferencia entre una sucesión y un testamento es que la persona en un testamento, la persona acude ante el notario a manifestar la voluntad de qué sucederá con su patrimonio de manera personal cuando llega a fallecer. Entonces, una persona va y dice, bueno, de mi patrimonio que tengo, quiero que lo hereden tal o tales personas. Y ahí puede designar él la persona que él quiera o decida libremente, sin ningún tipo de coacción ni violencia. Ahora bien, si en dado caso no llegara a tener esa oportunidad de realizar ese testamento de manera personalísima, como le he repetido, entonces, ¿qué sucede? Entonces se entra a lo que es la sucesión legítima. Que entonces la diferencia entre, a la contestación de su pregunta, que es lo que es la diferencia de una sucesión y un testamento, es la diferencia principal es donde una persona acude y manifiesta hacia quien quiere o desea que suceda o quien herede su patrimonio. Y en las sucesiones, cuando no le da tiempo, no tiene ningún testamento y entonces marca lo que la legislación aplica. Y bueno, ya nos viene entonces quiénes son los que pueden heredar en ese sentido, que es, pues en primera instancia son los hijos, y en segunda instancia la cónyuge, o la concubina o concubino, que heredan el mismo porcentaje que el hijo. Si no hay, vendrán siendo los ascendientes y los colaterales hasta el sexto grado. Entonces, básicamente, esa es la gran diferencia entre una y otra. Licenciada Selene. ¿Sí nos escucha, licenciada Selene? ¿Sí se escuchó? Sí, excelente, Humberto. Muchísimas gracias. Creo que no nos oye Selene. Sí, por favor. Gracias. La verdad, un poquito. ¿Cuál es la diferencia? Perdón, ¿Selene? No, Rosy, adelante. No, adelante. Yo no, nada más adelante. iba a agregar, si no se escuchaba, tengo aquí en Tlaxcala, sobre todo en Tlaxco donde estoy, la verdad es que es pésima la señal de internet, entonces es muy intermitente. Les escucho de manera intermitente y tengo momentos nítidos y otros que no, entonces les ofrezco una disculpa ajena. Les ofrezco una disculpa a nombre de Fibra Óptica de Telmex. Pues son dos actos desde mi punto de vista, completamente diferentes. La sucesión, ya lo explicó mi compañero, ¿no? Es cuando efectivamente es legítima que no otorgaron testamento, y el testamento como tal, pues es un acto que se otorga ante notario público, es de manera personalísima, también tiene que estar dentro de sus facultades, ¿no?, mentales,
Y básicamente, repito, para mí son dos actos diferentes, ¿no? Existen también, digo, no sé si vamos más para adelante a tocar esos temas, pero existen dos tipos de sucesiones, la testamentaria y la intestamentaria. En el caso del estado de Tlaxcala, como en la mayoría de las entidades, ya existen sucesiones, tanto intestamentaria como testamentaria, especiales. ¿Cuáles son las especiales? Las que se otorgan precisamente ante notario público, y es siempre y cuando no exista controversia entre las partes. Es decir, que todos los herederos del decuyus o todos los que se sientan con un derecho legítimo a aperturar este tipo de actos estén de acuerdo, que no exista controversias, que exista un acuerdo previo entre ellos. Cuando llegan al notario ya saben cómo se va a distribuir los bienes. En todo caso, si no, tendrían que desahogarse en un juzgado, ¿no? Si existiera controversia. Nada más eso. Gracias, Rosy. Muchas gracias. Pues yo quisiera comentar que un testamento es la declaración de la persona, que cómo quiere disponer de sus bienes, derechos, obligaciones. Y la sucesión es esa transmisión de todos esos bienes y derechos y obligaciones a los beneficiarios, a los legatarios o a los herederos. La sucesión está a cargo de esa albacea y de esas personas que, siendo legítima, bueno, tienen derecho a heredar de acuerdo a la ley. Es ese reconocimiento de derechos hereditarios, porque no es en automático, no porque lo diga el testamento, ya es en automático. A través de la sucesión es ese reconocimiento legal. Sí aceptas tus derechos hereditarios, porque todo el mundo tenemos el derecho a aceptar o a repudiar. Entonces es el momento procesal para realizarlo, es el documento legal en donde se reconocen los derechos hereditarios y donde se comprueba la existencia del patrimonio de una persona, porque también un testamento lo pueden hacer en términos universales, donde no relacionan sus bienes, solamente dicen que todo lo que llegue a tener en el momento de su fallecimiento va a ser para determinada o determinadas personas, sin mencionar absolutamente ningún bien. Hay otras personas que otorgan un testamento relacionado por legados, quiere decir que en vida lo tienen y están pensando que lo van a transmitir, pero hay que recordar que el hecho de otorgar un testamento no limita a poder vender el patrimonio o a deshacerse a través de donaciones o a comprometerlo a través de hipotecas. Entonces, en la sucesión vamos a tener esa comprobación de los bienes. El albacea debe de exhibir las escrituras, debe de exhibir los prediales, y los notarios en una acción responsable, porque no lo marca en la ley, el Código Civil, sacamos un certificado de libertad de gravámenes. ¿Para qué? Para comprobar si la propiedad sigue a nombre del autor de la sucesión y para saber qué gravámenes tiene, si hay hipotecas, ¿no? Si está embargada la propiedad. Entonces, el trámite de la sucesión es ese reconocimiento de derechos sobre las personas y ese acreditamiento del patrimonio. Y bien, si el testamento no viene por legados, los herederos de común acuerdo van a partirse la herencia, es decir, van a decidir cada quien que se queda con esas propiedades. Eso es la sucesión, y hasta ese momento tampoco es un título de propiedad. Ni el testamento es un título de propiedad, ni la sucesión es un título de propiedad. Es un procedimiento para que finalice con una adjudicación de bienes por herencia, previa a la sucesión. Gracias. Gracias. ¿Don Oscar, usted? De acuerdo. Es un pequeño comercial. Y es un pequeño comercial en el sentido de que se exhorta a toda la ciudadanía a que otorgue testamento. Porque una respuesta que se obtiene de la ciudadanía de por qué no otorga testamento, menciona que porque no tiene bienes que heredar. Y ese es el error más grave que se puede cometer. Y hablando ya en particular de un notario público, tiene la obligación de contar con testamento aunque no tenga bienes el notario público. Y les comento por qué. Porque si el notario público está en funciones, no tiene bienes y ocurre su fallecimiento estando en funciones como notario, forzosamente tiene que intervenir su sucesión en el inventario de los bienes que forman parte de los que son propiedad del Estado, que es el protocolo y demás elementos que forman parte del protocolo, y los bienes propios del notario. ¿Y cuáles son esos bienes propios del notario que creía no tener? El escritorio, el cuadro, el librero. Esos elementos también forman parte del inventario.
y el hecho de que no cuente con un testamento dificulta su sucesión porque se tiene que abrir una sucesión intestamentaria en donde pueden existir controversia entre sus herederos. Y la exhortación es de que todos estamos obligados a contar con testamento porque es una forma, es un acto de amor. Quien otorga testamento es un acto de amor hacia sus seres queridos y hacia su familia. Gracias. Aprovechando que tiene usted el micrófono, don Oscar, ¿nos puede decir qué tipo de sucesiones existen? Como ya lo lo dijeron inicialmente mis compañeros Humberto, Selene y lo complementó Rosy, hay dos tipos de sucesiones. La sucesión testamentaria, que es cuando existe testamento, y la sucesión intestamentaria, cuando no existe testamento. Cuando es intestamentaria, la ley es la que tiene una lista de los familiares más cercanos que tienen derecho a recibir la herencia. Y los familiares más cercanos van excluyendo a los familiares más lejanos. Ejemplo, los primeros que tienen derecho a recibir herencia son esposo o esposa e hijos. Y ya los demás familiares ya no les toca herencia. Ante la inexistencia de esposa e hijos, los siguientes a recibir la herencia serían los padres, y así se va extendiendo hasta los hermanos, hasta los nietos, los tíos, etcétera, en una ramificación que existe ya un orden previsto en la ley para ir refiriendo quiénes son los que reciben. Y es por eso que se dan las controversias, porque hay personas que creen tener el derecho de recibir herencia y no les corresponde ese derecho. Ahora, habiendo testamento, uno decide a quién poner en su testamento. Decía un notario con el que me formé, dice, los hijos son como los dedos de mi mano, todos son míos, pero ni uno es igual. Y es ahí cuando uno puede hacer la selección de cómo hacer la distribución de sus bienes, para que les guste o no les guste cómo lo hizo el testador, se tienen que someter a lo que está escrito en el testamento. Y cuando se abre una sucesión, de lo que platicaba y explicaba de una manera muy precisa mi colega Rosy, hay legislaciones como en la Ciudad de México, en donde una sucesión intestamentaria se puede iniciar ante notario público, con ciertas características, que la primordial es de que no exista controversia entre los herederos. Existen más requisitos. Y también, por regla general, una sucesión donde hay testamento y donde no hay controversia, se puede iniciar ante notario público. Me voy a referir ahora a la legislación de Morelos. En Morelos, los notarios no podemos abrir sucesiones intestamentarias porque la legislación no nos lo permite. Se tiene que ir necesariamente a un juzgado de lo familiar, por lo menos agotar la primera sección, y una vez agotada esa primera sección, que es la de designación de herederos y la declaración de herederos y designación de albacea, ya se puede continuar el trámite ante notario público. La vida nos da enseñanzas, y una de las enseñanzas más serias y más graves que hemos tenido, y más sabias como naturaleza, es la misma pandemia, que nos recuerda que todos estamos próximos a una muerte inesperada. El hecho también de tener esa filosofía de que uno no va a morir, lo invita a no otorgar testamento. De ahí que otorgar testamento disminuye mucho los efectos de la tristeza con la que se queda en duelo la familia que le sobrevive al difunto. Muchos trámites de sucesiones intestamentarias que se estaban tramitando o se tenían que tramitar en Morelos no se pudieron tramitar durante el año 2020 porque estuvieron cerrados los servicios de impartición de justicia y no se podían tramitar ante notario público este tipo de trámites. Entonces se podrán imaginar los efectos negativos que eso implicó de personas que tenían una imperiosa necesidad de continuar con hacer uso de ese patrimonio, e inclusive hasta de poder vender para poder soportar gastos médicos y atender a pacientes. Entonces la invitación, y vuelvo a insistir, otorguen su testamento. Inclusive, como lo refirió mi colega Rosy, los menores de edad que ya tienen cumplidos 16 años tienen posibilidad de otorgar testamento.
pertenezco a otra generación y me podrán decir, pero ¿por qué un menor de edad? Solamente les recuerdo a los timbiriches cuando eran niños, cuánto dinero tenían de su ejercicio de ser profesionales de la música, y tenían ya un patrimonio propio. Gracias. Muchas gracias. Rosy, ¿quieres ampliar algo? Pues gracias. Siguiendo el último comentario de mi compañero, y aparte de tener un patrimonio propio a temprana edad, o ya sea porque los padres le donaron los bienes, no hay que olvidar que de muy joven se puede iniciar una vida de pareja en concubinato. ¿Qué pasaría si un jovencito de 18, 19, 20 años, pues se va a vivir con su novia y ya tiene un patrimonio derivado de donaciones de su familia y fallece ese joven? ¿Quién creen que sería la heredera? Así es. Por eso la importancia de otorgar un testamento. Sí, bueno, al seguir la legislación. Hay una pregunta interesante, mira, el no hacerse cargo del finado como hermano, lo que entiendo es que como hermano no se hace cargo de una persona y lo deja sin derecho como beneficiario. ¿Qué tiempo tienen los herederos para reclamar el sacarlo de la herencia a este hermano que no se hizo cargo del que ya se murió, del de cuyos? ¿Nos pueden ayudar? No sé si Humberto estás por ahí. Sí, acá estoy. Perdón, de repente anuncian acá los vuelos y entonces a lo mejor sí, espero que no lo hagan en este momento. A ver, todo el mundo tiene un derecho de petición. Entonces, excluir a una persona que es heredero no se puede excluir así porque unas personas no hayan tenido una voluntad como tal para poder excluirlo. Aquí lo que yo considero, como ustedes, como promotores inmobiliarios profesionales, lo que tienen que hacer es cuando revisan ustedes desde la calificación, desde que ustedes obtienen la documentación, revisar realmente que los vendedores o los dueños estén presentes y estén vivos. Y desde ahí podemos nosotros ir hilando cómo se encuentra la sucesión. Si son una persona que dice que está casado, entonces el promotor inmobiliario, cuando revise la documentación, para no llegar a avanzar más adelante a los trámites, y de repente cuando lleguen a la notaría, suele pasar que dicen, bueno, es que está intestado. Entonces, en este tema, lo que hay que revisar efectivamente es, bueno, ¿están los dos vendedores? ¿Viven los dos vendedores? ¿Está casado? ¿Bajo qué régimen está casado? ¿Está casado por sociedad conyugal? Bueno, está la esposa viva. Y si alguno de los dos llegase a estar, haya fallecido, entonces, es el momento que nosotros tenemos que preguntarle, bueno, ¿hizo testamento o no hizo testamento? Si hizo testamento, por favor nos los presenta para que entonces ver la tramitación correspondiente para darle validez a ese testamento, porque nosotros desconocemos al día de hoy si ese testamento fue su última voluntad. Entonces se tiene que hacer un procedimiento de validación del testamento que tiene varios nombres, la apertura testamentaria, la erradicación del testamento, para ver si efectivamente esa fue la última voluntad. Afortunadamente, en algunos estados, la mayor parte de estados, es el caso, se puede hacer esa tramitación ante notario y no tiene que ser en el juzgado, siempre y cuando estén los herederos todos conformes y sean mayores de edad. Entonces, si cumple esos requisitos, se puede hacer esa tramitación vía notarial. Igualmente, si es el caso del ejemplo anterior que les decía, que su promotor inmobiliario revisa y hay una persona que falleció, pues igualmente se puede realizar algunos trámites, si cumple algunos requisitos, principalmente si son mayores de edad y que no haya ningún conflicto entre los herederos, hacer la sucesión legítima o en este caso intestamentaria, igualmente ante notario. ¿Qué va a hacer esta tramitación? Hacerlo, o la facultad de poder hacerlo, realizarlo con nosotros, no solamente los tiempos de entrega y tiempo de respuesta, que si se puede en un juzgado, pues obviamente, pues por los tiempos y ahorita en las situaciones sanitarias que nos encontramos, la contingencia sanitaria, pues obviamente eso dilata la tramitación y el movimiento. Entonces, yo creo que una buena opción de los promotores es siempre analizar primero en qué circunstancias se encuentran las propiedades y entonces ver si llega a suceder alguna circunstancia y platicar directamente, inclusive con nuestros colegas notarios. Y regresando al tema, pues obviamente todo el mundo tiene un derecho de petición, el cual no se puede restringir. El único que puede restringir es de manera personal, yendo a la persona ante notario, ante el juzgado, donde diga que repudia sus derechos hereditarios, pero si no los repudia o no lo comparece o no está presente, esos derechos siempre se salvaguardan en beneficio del heredero, porque una persona o un hermano no puede llegar a decirle al hermano, tú heredas o no heredas simplemente porque no cuidaste a mi papá o mi mamá, o porque en un momento determinado a ti ya te dieron en vida. No, la ley, si no hay un testamento en específico, la ley es muy clara. La herencia legítima es todos por partes iguales, y si hay una concubina o un esposo, hereda igual que los padres. No sé si con eso más o menos abundamos. Sí, excelente. Gracias. Yo quiero preguntarle a los 4 notarios con los que contamos el día de hoy, y vale que contesten todos, ¿eh? Resulta de que ya hubo reconocimiento de herederos, ya hubo nombramiento de albacea,
Ya hubo la cuantificación del inventario de... Yo puedo disponer en ese momento de cualquiera de los bienes, por ejemplo, para pagarle al notario, pagar los impuestos, etcétera, sin haber adjudicado previamente el inmueble. Así es. Efectivamente, el albacea, en su calidad obviamente de administrador y de liquidador del patrimonio que ahora se va a llamar masa hereditaria, tiene la facultad y obligación de pagar esos compromisos. En primer lugar, las deudas mortorias, aquellas deudas que causaron, que fueron pagadas por el fallecimiento de la persona, como los hospitales o todos los gastos, ¿no? Luego los alimentos. No hay que olvidar que aunque una persona fallezca, no terminan sus obligaciones. Son las obligaciones que no terminan con el fallecimiento de la persona, como seguir manteniendo a los menores de edad o en caso al cónyuge, en la medida en que esa masa hereditaria alcance. Lo demás ya va a ser para los herederos. Entonces, por supuesto que se puede disponer y el albacea es quien se encarga de esa administración y por eso en la sucesión la tercera etapa es la rendición de cuentas. El albacea debe de manifestar a los herederos qué está pasando con el patrimonio, qué adeudos se tienen, qué adeudos fueron cubiertos, si se requirió el pago de mantenimiento de las propiedades. Y ahí viene en esta etapa viene una pregunta y siempre inquietud para los inmobiliarios, porque dicen, bueno, ¿se puede vender un bien inmueble sin la adjudicación? Esa sería la pregunta. ¿Qué es lo que pasa? Sí se puede, lo contempla el Código Civil del Estado de México, siempre y cuando ese bien ya esté inventariado. ¿Por qué? ¿Por qué no en la primera etapa donde dijeran, bueno, ya se reconocieron los derechos hereditarios, ya designaron albacea y todos están de acuerdo en la venta del inmueble? ¿Por qué no se debe en ese momento proceder a una venta? Porque en la segunda etapa es donde se reconocen y se declaran si hay adeudos. ¿Qué pasaría si nos despojamos de todos los inmuebles que formaban parte de la masa hereditaria y hay deudas? Estamos frente a un fraude de acreedores. ¿Por qué? Porque no hay un reconocimiento de esa deuda y no le vamos a pagar. Por eso la importancia es que sea después del inventario y el avalúo, y sí se va a vender como la sucesión a través de su albacea con la comparecencia de todos los herederos. Muchas gracias. Sí. También hago una exhortación de que revisen la legislación de cada entidad, porque seguramente puede existir una regulación en donde se exija que se tramite una autorización judicial de venta. Después de agotada la primera sección, la segunda sección, hay que cuidar que la legislación prevea o no prevea la autorización judicial de venta. ¿En Morelos? En Morelos estuvo vigente esa norma, pero actualmente ya no. Ya desapareció. Sí. Muchas gracias. Humberto o Selene, ¿no gustan ampliar la información? Perdón, ¿me escuchan? Sí. Efectivamente, lo comentaba, sumo a lo que dice mi colega Jesús, depende yo creo también de la legislación de cada entidad. Es decir, en el estado de Tlaxcala, a diferencia como lo comenta mi querida colega Rosy, sí que podemos vender o sí se puede hacer una venta del bien desde la primera acta notarial, que le llamamos la primera junta de herederos, siempre y cuando todos estén de acuerdo. Y hay un parámetro, es decir, si el acervo hereditario es mayor tengo entendido que desde 1.800.000 pesos, algo así, hay una parte que sí nos permite nuestra legislación, que siempre y cuando ya exista nombrado albacea provisional, todos estén de acuerdo, se venda una proporción, digamos, de ese acervo hereditario. Vamos a decir, son 2 casas en este acervo hereditario, vamos a decir que se venda una que no rebase esos montos para efecto de liquidar deudas mortorias o deudas, como ya lo dijo Rosy, alimenticias. Inclusive también aquí entra lo que son deudas laborales, que también tienen, después de los alimentos para menores, tienen derecho de prelación, pero el primero son efectivamente los alimentos. Entonces, depende de cada legislación, yo diría,
obviamente, muchas veces, ¿qué pasa en el estado de Tlaxcala? Se adjudican los bienes, perdón, se venden los bienes, lo dije mal, no se adjudican, se venden los bienes porque son muy poquitos, mucho antes de que se llegue a esta etapa que decía Rosy, ya sea la etapa de avalúos e inventarios o de declaración de bienes. ¿Por qué? Porque el monto del acervo hereditario es poco. A mí me ha pasado muy seguido, sobre todo últimamente con el tema de COVID, inician las sucesiones ante notario público, repito, en el estado de Tlaxcala le llaman sucesiones especiales, siempre y cuando no exista controversia y siempre y cuando no existan menores de edad. Y entonces dicen, no queremos terminar el procedimiento porque tenemos deudas. Entonces acreditan las deudas, todos de mutua voluntad, todos los herederos legitimados en la sucesión que se apertura en la primera junta, tienen que estar de acuerdo, y entonces de acuerdo y voluntad, y todos tienen que firmar este acto, se vende la propiedad o se vende parte, repito, el acervo hereditario. En el caso de Tlaxcala, sí me ha pasado mucho que se vende todo el terreno, ¿no? Es un terrenito de 200 metros cuadrados que tiene un valor como de 150,000 pesos y que apenas les da para ellos liquidar las deudas mortorias o las deudas a menores o inclusive las deudas que en su caso, que también nuestra ley del Estado de Tlaxcala lo prevé, el Código Civil, haya contraído el fallecido, en este caso el de cuyos. Es decir, si vendió el terreno previamente, si tiene alguna deuda de un pagaré, todas esas deudas las contemplan. Y entonces, antes de seguir el procedimiento, en esta primera acta, pues tiene que cuidarse de que se liquide. Y entonces sí que se venden las propiedades para que tengan la liquidez y pagar y poder solventar estos gastos. Gracias. Gracias, Elena. Humberto, ¿quieres agregar algo? No se te escucha. ¿Sí me escuchan? Sí. Ya. En el estado de Puebla, en el estado de Puebla efectivamente contempla la venta de inmuebles, perdón por el ruido de atrás, qué pena, en el artículo 3467, donde igualmente nos menciona que cualquier venta en casos de urgencia lo puede llegar a hacer el albacea con la autorización de los herederos. Aquí yo sí les quiero mencionar que en el caso de Puebla, pues dependerá muchas veces de hablar directamente del criterio del notario, porque aunque fiscalmente es permitido, híjole, perdón, yo creo que no puedo hablar por el ruido, no sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos. Ya pasó, perdón, una disculpa, perdón. Les repetía, en el estado de Puebla sí está autorizada la venta con nombramiento albacea con la autorización de los herederos según el artículo 33.467, pero también tenemos que ver ese caso, como bien comentan mis colegas, que esté inventariado todos los bienes, y principalmente las deudas, para que no haya un fraude de acreedores. Entonces, muchas veces ahí dependerá a criterio, aunque se permite, y que muchas veces se considera que efectivamente son casos urgentes, como caso de la pandemia, o incluso a veces algunas personas dicen, bueno, para evitarnos una otra venta circunstancial, evitarnos la aplicación de bienes y la venta, para evitarnos una escritura, muchas veces me han tocado clientes donde comentan ese tipo. Hay que tener cuidado, como bien comentan mis colegas, en algunas circunstancias que se cumplan las formalidades para realizar esa venta, esa operación como tal, y siempre cumpliendo con todos los requisitos, y bueno, y tratando siempre de ver la seguridad jurídica de las personas. Entonces, ya dependerá de cada notario, no por el solo hecho que un estado lo autorice, obliga a que el notario realice esa operación. Puede ser que el notario diga, no, hay que seguir los procedimientos, que se haga la aplicación de bienes y posteriormente la venta, en ese caso el heredero, aunque está permitido, da una mayor seguridad jurídica en el sentido de que si existiera algún tipo de vicio en el procedimiento incluso, o algún acreedor no llamado, pues le da más seguridad al tercero que va a comprar en una tercera instancia esa propiedad definitiva. Entonces, es lo que quería más aumentar, que efectivamente, aunando a mis compañeros, Puebla también lo permite. Claro. Muchas gracias, Humberto. Por favor, Rocío. Una pregunta, ¿qué procede cuando los papás fallecen y no hay testamento y existen varias propiedades sin escriturar y que solo las adquirió de palabra el de cuyos? Que es un tema que sucede desgraciadamente muchas veces. No sé si nos quieren, por favor. De acuerdo. Bueno, es preciso que la sucesión comprende todos los bienes, acciones y derechos del que sea titular el fallecido. Y una persona que
tenía celebrados contratos privados, contratos verbales de compraventa y que estén reconocidos entre vendedor y comprador, ese derecho subsiste a favor de los herederos. Ya los herederos, en el momento del trámite de la sucesión, tienen la posibilidad de darle complemento a ese trámite que quedó pendiente por el autor de la sucesión, e inclusive culminarlo ya con la escritura definitiva, ya sea de manera voluntaria o inclusive de manera judicial, si es que tienen que recurrir a alguna acción legal para demandar el otorgamiento y firma de escritura. Pero nada más una pregunta. Usted dijo cuando hay reconocimiento de la parte. Yo nada más les diría que como el 99% que digan Padre nuestro que estás en los cielos, porque no le van a reconocer nada. A eso voy mi comentario. ¿Qué pasaría cuando no hay reconocimiento? Le digo a los clientes que todavía dudan en otorgar su testamento o que lo quieren otorgar cuando ya tengan su patrimonio regularizado. Le digo, haga su testamento. ¿Qué es lo que va a pasar si usted no lo regulariza en vida? Simplemente le va a transmitir toda la conflictiva que tiene, se la va a transmitir a los herederos. No va a pasar nada, usted le va a heredar, además de los bienes, le va a heredar las circunstancias irregulares que usted tiene conciencia de que existen. Entonces, ¿qué pasaría en este caso? El albacea, si no hay un reconocimiento de las partes que se constituya como un derecho, el albacea tiene que defender o reclamar esos derechos que presuntamente tenía el testador. Le corresponde ahora al albacea. Humberto, Selene, ¿quieren ampliar un poquito sobre este tema? Yo tengo problema con mi audio, ¿sí me escuchan? Sí, Selene. No, yo nada más sumando a lo que dice Rosy, me encantó cómo lo planteó mi colega Jesús, por eso es muy importante y recalco lo que decía, ¿no? Me encantó su frase de el testamento es un acto de amor. Me la voy a llevar, Jesús, para aquí, para mi estado, y en la publicidad que estamos haciendo, porque efectivamente el tema de testar es un tema cultural. En la Ciudad de México se otorgan muchísimos y ya hay más cultura, pero en la provincia, no me dejaba mentir Humberto, no lo sé, ¿no? Del estado de Puebla, pero en el estado de Tlaxcala, para que nada más se den una idea, en años pasados, en el mes del testamento, se otorgaban, y era lo máximo, alrededor de 150, 120 testamentos. O sea, nada. Con una campaña publicitaria que hemos hecho en este último año, ya se pudieron otorgar casi 1000 testamentos, 920, 900 y pico. Entonces, estamos hablando de números muy reducidos. Y repito, nada más era sumar a esto, como dice Rosy, pues efectivamente, y como lo decía Salvador, pues Padre nuestro que estás en el cielo, porque pues todo se queda al aire, ¿no? Si no se otorga testamento. Y sí, es un acto, Jesús, comparto contigo tu frase para publicidad aquí en el estado de que ya viene el mes del testamento. Otorgar testamento es un acto de amor, porque no dejas problemas a tus seres queridos. Así es. Humberto. Lo que comenta nuestra colega Selene, igualmente coincido con la frase, más en especial que ahorita viene la campaña que posiblemente va a ser el mes del testamento. Efectivamente, bueno, sí tengo un dato yo ya certero. En Puebla el año pasado se celebraron alrededor más de 93,000 testamentos en el estado, y todo esto se debe a una cultura de reciente creación y de campaña que se está realizando. Y efectivamente, como bien dicen mis colegas, manifestar independientemente que se deje a los hijos por partes iguales, es una manifestación donde las personas ven que efectivamente sus padres o las personas que llevaron a cabo esa herencia o esa dictada, ese testamento, los incluyeron. Por eso la referencia, y muy seriamente, el acto de amor es manifestar y quedar por escrito esa declaración de que efectivamente, aunque sé que eres mi heredero legítimo, que mi hijo va a ser mi heredero legítimo, bueno, yo lo quiero ratificar que efectivamente está. Entonces, muy bien, efectivamente, colega Jesús Javier, me dice, efectivamente, esa frase es muy buena. Y bueno, aunado a esto, pues efectivamente vienen las campañas próximamente de este mes del testamento, que generalmente a nivel nacional empiezan desde septiembre, que esperemos el arranque de esta campaña sea en la Ciudad de México con nuestra compañera Rosy, que
que sea ya el arranque de esta campaña, esperemos que sea así, y continúa generalmente hasta el mes de diciembre. Entonces, tomen las oportunidades que cada entidad otorga. Cada estado de nuestra república tiene un tipo de ventaja en el sentido de una reducción de costos, que es que mediáticamente o directamente acudiendo a los colegios pueden ustedes informarse. Entonces, aunando a los detalles, efectivamente, pues es recomendable ampliamente realizar ese testamento. Muchas gracias, Humberto. Por favor. A mí me gustaría, entrando también en este caso de las sucesiones y los testamentos, ¿cuándo es posible enajenar un bien, no producto de una sucesión, sino en este caso, en temas de créditos hipotecarios que hay mucho tema al respecto? ¿Cuáles instancias hipotecarias, y llámese también lo que es Infonavit y Foviste, permiten la enajenación de una vivienda procedente de una sucesión, ya sea testamentaria o intestamentaria? Si me quieren apoyar, por favor. Muchas gracias. Cuando estamos hablando de un crédito, quiere decir que hay un acreedor y cada quien sabe cómo cuida y presta su dinero. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la práctica cuando el bien que se va a dar en garantía proviene de una sucesión, una donación, o bien no está adjudicado? Las instituciones decidieron no prestar dinero, ni Foviste, ni Infonavit, ni las instituciones bancarias en el Estado de México y CEMIN, ¿no?, que otorga créditos. ¿Por qué? Porque quieren tener la certeza de la propiedad. Hay que tener siempre en cuenta cuáles son las características de un propietario: el usar, el disfrutar y el disponer de una cosa. Entonces, por eso no es que haya un impedimento legal, como ya lo platicamos. Sí se puede vender como una sucesión un bien inmueble. Sin embargo, cuando hay un crédito, pues cada quien cuida su dinero y quieren que sean propietarios, es decir, una escritura por compra-venta o una escritura ya de adjudicación de bienes por herencia. Y aún en esas, la donación y la adjudicación por herencia se reservan un poco las partes, previniendo que un tercero que no fue llamado a una sucesión el día de mañana reclame. Entonces, no es tema jurídico, es tema de previsión de quien presta su dinero. Chucho. Gracias. Perdón. Quisiera también hacer un complemento acerca de las políticas que han adoptado quienes otorgan crédito y quieren tener la seguridad de su garantía. Dentro de esta misma restricción entran los contratos privados que, aún estando inscritos en el registro público de la propiedad, los llegan a considerar unos instrumentos jurídicos débiles frente a lo que puede representar ya una escritura pública otorgada ante notario. Entonces, no solamente bienes que estén sujetos a una sucesión o formen parte de un acervo hereditario, sino también bienes que estén respaldados por un título que representa un contrato privado aún inscrito en el registro público de la propiedad. Perdón, ya que ampliaste el tema de contratos privados, no hay que olvidar que también tienen mucha reserva frente a los títulos de propiedad originarios de usucapiones e informaciones de dominio. Repetimos, no es porque el título no sea válido, por supuesto que es un título de propiedad ante la ley, simplemente quien presta pone sus condiciones, pone sus políticas. Gracias. Humberto, Selene, nos gustan, por favor, ampliar este tema en cuanto al tema de los créditos hipotecarios y el otorgamiento en la enajenación de bienes provenientes de las sucesiones. Claro, si me permiten, porque ya estoy casi por abordar, entonces a lo mejor en un momento tengo que separarme de ustedes. Como bien dice nuestra compañera Rosy, cada quien protege o defiende y otorga el dinero como acreedor a quien ellos consideren. Efectivamente, un caso muy, muy claro es el Infonavit. El Infonavit, aunque todo el mundo dice, oye, ¿por qué el Infonavit no presta o no quiere tomar antecedentes provenientes de una donación o de un juicio, como bien mencionan nuestros compañeros? Pues puede, inclusive hasta de juicio de superviviente de escritura pública, de usucapión o de cualquier adjudicación por remate judicial, todo lo que venga de un procedimiento judicial o que venga de una donación, no toman o esperan un tiempo determinado para ver si en dado caso alguien no se suma, no hubo alguien con un derecho de petición, no alguien que no fue notificado, existe algún tipo de procedimiento, y entonces vienen las famosas nulidades posteriores a la escritura de esa donación,
o bien el escrito porque no, porque hay una revocación porque el donatario revoca esa donación, o las sucesiones porque faltó alguien que se apersonara del procedimiento y pide la nulidad del procedimiento, o los juicios porque hay un tercero no notificado. Entonces, básicamente son por políticas propias de cada institución, que ellos son los que dicen, bueno, yo te presto mi dinero con estas condiciones. Entonces, obviamente hay que preguntar a la institución, ya sea bancaria, Fobiste, ISFAM, si tiene alguna limitante en esas circunstancias para poder otorgar. Entonces, básicamente es eso, cada quien otorga con sus reglas. Eso no significa que, como bien dicen, el instrumento no sea correcto, o no esté bien hecho, o que no tenga ninguna consecuencia. Pero como puede llegar a surgir algún conflicto, pues lo que ellos menos quieren es en verse sumergidos en un tipo de procedimiento judicial, en deber, bueno, se notificó o no se notificó. Básicamente esa es la política que toman algunas instituciones. Muchas gracias, Humberto. Selene, ¿algo que nos quieras ampliar, por favor? Efectivamente, pues cualquier institución crediticia, llámese bancos, Infonavit, Fobiste, van a cuidar sus derechos. Entonces, si ellos otorgan un préstamo, si ellos otorgan un crédito, siempre van a estar cuidadosos de que sea basado y de que esté firme y de que no tenga posibilidades futuras de que ese antecedente o esa base con la que otorgaron el crédito pueda ser, como bien lo decía Humberto, posible de nulificar posteriormente. También decir que debe de haber jurisprudencia al respecto, honestamente desconozco, pero las instituciones financieras, y sobre todo Fobiste y Infonavit, están conscientes y tienen asesoría jurídica de que en cuanto hace la partición de herencia, en muchos casos prescribe en 10 años. Entonces, es decir, hoy se hizo la adjudicación Rosy de tal bien, con ese bien ella solicita un crédito ante Bancomer, vamos a decir. Bancomer, si está bien asesorado, sabe que existen posibilidades de que si no se cuidaron las formas y dependiendo la ley de cada entidad, o inclusive, repito, tendrá que ser un tema de jurisprudencia, esa escritura con la cual van a garantizar el crédito puede ser en 2 o 3 años nulificada, porque no ha prescrito la partición o los derechos de los herederos de alzar la mano y decir, a mí no me avisaron, yo estoy legitimado, tenía derechos y a mí no me notificaron. Y entonces poder ya sea solicitar o tramitar judicialmente una nulidad de escritura de ese instrumento o una revocación. Entonces muchas veces las instituciones, y es lógico, pues se protegen de este tipo de cuestiones que puedan aparecer en futuro. Por eso es que no otorgan los créditos, no es porque sea ilegal o porque la ley no lo contemple, sino porque ellos se cuidan, ya que por supuesto que han vivido ya seguramente actos así que son nulificados y que el banco, o en este caso cualquier tipo de institución que otorga el crédito, pues son los que salen perdiendo en apariencia. Muchas gracias, Elena. Aprovechando que estás ahí, va una nueva pregunta. Hemos sabido de casos en donde se está haciendo la sucesión, se llega a concluir la sucesión testamentaria o intestamentaria, se adjudican el inmueble, lo venden, pero al año pasa lo que acabas de decir, llega un heredero a decir, tenía derecho, pero ya está vendido. ¿Qué sucede en ese momento? Selene, empezamos contigo, por favor. Efectivamente, bendito Dios, a mí no me ha pasado, pero sí sé de colegas que le han pasado. A ver, aquí tiene que ver, repito, la formalidad con la que se hizo la adjudicación de la cual tú estás hablando, ¿no? A ver si entendí bien la pregunta. Tú dices, ya se adjudicaron los bienes, vamos a decir, tú, Salvador, ya te adjudicaste, vendiste y posteriormente le vendiste a Rosy y posteriormente viene un tercero, ¿estoy bien? A reclamar... que tenía derecho sobre la herencia. Nunca fue notificado en el caso de la adjudicación, ¿es correcto? Sí, así es, sí, así es. Pues ahí entra todo un proceso, repito, de que ya está de alguna manera externo al notario, por eso es muy importante cuidar la formalidad, los requisitos. Nosotros siempre digo, Tlaxcala luego
hay cierta idea de que los notarios vendemos firmas. Y no, bueno, se me paran los pelos cada vez que escucho eso. Nosotros no vendemos firmas, vendemos certeza jurídica. Por eso, como decía Humberto, o sea, independientemente de lo que nos tipifican las leyes sujetas a estos actos que estamos hablando, tenemos que cuidar nosotros los actos y también tenemos que tener un criterio del notario de cuidar las formalidades, ¿no? Para que posteriormente, no, en el caso que estás planteando específicamente, Salvador, pues esta escritura esté firme, esté con todas las formalidades, con todos los requisitos, porque ¿qué va a pasar? Pues lo más seguro es que se va a ir a juicio, ¿no? Esta persona tercero interesado, vamos a llamarle así, y que reclama esa propiedad y que no fue notificado o que no le legitimaron derechos o que no fue llamado al proceso de sucesión, ya sea testamentaria o intestamentaria, o en su caso que no fue llamado a juicio, pues por supuesto que lo que le queda promover va a ser la nulidad de ese acto. Y entonces, pues entramos en un proceso judicial que nadie quiere vivir, ¿no? Sobre todo tú, si compraste de buena fe, pues no te va a gustar en ningún momento entrar en un proceso, repito, judicial por este tercero interesado, que tú no tienes ningún compromiso, y el víctima, pues efectivamente el víctima te vuelves tú o se vuelve el adquirente. Entonces, sí por supuesto que hay muchísimo de esto, pero ya es una cuestión de litigio, de comprobar entre los tribunales si el acto se hizo con toda la legitimación, si ya prescribió, repito, a lo mejor su acción, porque también puede ser eso, si ya caducó o ya prescribió su acción de derecho. Hay muchísimos factores en este sentido, ¿no? Que llega a pasar, sí, pero por eso es muy importante que el notario cuide todos los detalles posibles para que su escritura que tira no esté sujeta a nulidad o a revocación y quede firme, en este caso, el acto de compraventa o traslativo de dominio, ¿no? Muchas gracias, Selene, un saludo. Gracias, sí. Bueno, para llevar a cabo un proceso sucesorio hay que recordar que tiene formalidades. En primera, todos los herederos declaran que son los únicos con derecho a heredar. Cuando alguien miente ante un notario público, se equipara a que se está mintiendo ante una autoridad judicial y se constituye en un delito. Entonces, punto número 1, esa responsabilidad. Punto número 2, durante el procedimiento, en esa etapa de reconocimiento de derechos hereditarios, existe la asistencia de 2 testigos que también marcan la pauta. Entre sus preguntas es si sabe cuántos hijos, por ejemplo, tuvo el autor de la sucesión, si sabe si hay algún adoptado, si sabe si existen todavía los padres, porque no hay que olvidar también las obligaciones alimenticias. Es decir, ese proceso se cuida. Entonces, cuando se cae en una mala fe o en un fraude, los herederos en esa primera instancia conllevan esa responsabilidad, lo que ellos responderían directamente por los daños y perjuicios, porque si ya venden la propiedad, digamos que ese tercero de buena fe ya está a salvo, se van a ir directamente contra el patrimonio de los herederos, porque son los que actuaron de mala fe. Si me quieres complementar. Sí. Gracias. Paso a casos concretos, porque los varones tienen la posibilidad de procrear hijos con diferentes mujeres y también tienen capacidad de ocultarlos. Y ocultando esa familia que formaron, o segunda o tercera o cuarta familia, porque hay varones muy prolíficos, entre familias no saben de su existencia, una de la otra y de la otra. Y es así también como en una sucesión, cuando fallece este tronco común, este padre de todas estas familias, es cuando surgen precisamente quiénes son los que quieren ejercer un derecho a la herencia. Oiga, y además le ponen a los hijos los mismos nombres, ¿no? Para no confundirse. Es que con diferente apellido. Bueno, la verdad estoy muy contenta. Estos temas que estamos tratando acá, que los diseñamos entre toda la región para todos ustedes, esperemos que les hayan gustado. Muchísimas gracias vía Zoom al licenciado Humberto Jiménez, presidente del Colegio de Notarios de Puebla, a la licenciada Selene, presidente del Colegio de Notarios de Tlaxcala, aquí a
a los dos licenciados que tenemos acá, que en realidad les agradecemos muchísimo. Tenemos acá unos presentes, que tenemos unos diplomas que les vamos a otorgar, pero principalmente agradecemos a todos aquellos que se conectaron. Esperamos que les haya gustado muchísimo esta mesa notarial y hay muchas preguntas que se quedaron en el tintero. Son solamente 2 temas y es una pequeña parte de lo que nosotros como inmobiliarios tenemos la obligación de saber. Eso es lo más importante. Entonces, AMPI está siempre preocupado por la profesionalización y parte de eso es invitar a personas como los 4 aquí presentes, 2 virtuales y 2 presenciales, para que traigan la información hacia ustedes. Gracias, Humberto, buen viaje. Gracias, Selene. Salvador, ¿quieres? Sí, gracias. Yo les voy a dar una recomendación. Acérquense al notario de su confianza. Si no sabemos, preguntemos. Sí. ¿Y a quién? Al notario. Son los que nos van a ayudar en toda la operación inmobiliaria, desde que iniciamos hasta que terminamos. Y nada más, rapidísimo, el reconocimiento para el presidente de Humberto y el de Tlaxcala, Selene, se los vamos a hacer llegar hasta allá, con muchísimo gusto y muchísimas gracias por su participación. Creo que fue una mesa muy interesante, pero principalmente con mucho conocimiento, exceso de conocimiento para todos. Los agradecemos mucho. Muchas gracias a los notarios presentes, muchas gracias a los notarios que están virtual. Selene, te mando un saludo. Ya la conocía, ya no tuvimos el gusto de conocerla. Muchas gracias a todos ustedes que nos están viendo. Esperamos que este pequeño momento, esta hora y media de ampliación de conocimiento, sea eso, que los notarios les hayan ampliado y abierto la mente a todos ustedes. Muchas gracias.